Me llamo doña Rosalinda Márquez, y todavía recuerdo con claridad aquella madrugada fría en San Miguel del Encino, un pueblito escondido entre las montañas de Michoacán, donde el silencio siempre parecía guardar secretos antiguos. Me desperté antes del alba, como casi todas las viudas del pueblo que aprendimos a medir la vida por los sonidos de la casa vacía. Esa mañana, sin embargo, algo distinto me empujó a levantarme, una sensación leve, casi como una llamada. Caminé despacio hacia la puerta principal, apoyando mi mano sobre la pared de adobe que tantas historias había escuchado. El piso estaba helado, y mi bata vieja apenas me protegía del aire fresco que se colaba por las ventanas. Cuando abrí la puerta, el cielo tenía ese tono rosado y dorado que solo aparece cuando el sol aún está decidiendo si salir o no. Y ahí estaban. En los escalones de mi entrada, como todos los días desde que me quedé sola, descansaba una bolsa de pan dulce mexicano, conchas, orejas y un par de moños de canela, junto con una botella de leche fresca, todavía húmeda del rocío de la madrugada. Nadie en el pueblo admitía ser quien los dejaba, pero cada mañana aparecían ahí, como si una mano invisible cuidara de mí sin pedir nada a cambio. Me incliné con cuidado para recogerlos. A mis 73 años, las rodillas ya no me obedecían como antes, pero esa rutina me daba motivo para empezar el día. Lo que nunca decía a nadie era que, en lo más profundo de mi pecho, empezaba a crecer una curiosidad inquieta. ¿Quién podía estar tan pendiente de una vieja como yo? Aquel amanecer, cuando levanté la vista hacia la calle vacía, un estremecimiento me recorrió la espalda. No había nadie, ni un alma. Solo las montañas vigilando a lo lejos y el silencio cargado de algo que yo no sabía nombrar, pero sentí, por primera vez, que no estaba sola, y que pronto lo descubriría. ¿Quién eres y por qué me cuidas?, susurré, sin esperar respuesta. Y aún así, el aire cambió, como si alguien oculto entre las sombras hubiese escuchado. Rosalinda dejó el pan dulce sobre la mesa de la cocina y sirvió la leche en una jarrita de barro. El aroma de las conchas recién horneadas llenó el cuarto, pero ese día no tuvo ganas de probar nada. Su mirada regresaba, una y otra vez, hacia la ventana que daba a la calle empedrada. Algo había sentido, algo que no sabía explicar, como si unos ojos invisibles la hubieran observado desde la distancia. Decidió sentarse un momento en su sillón de mimbre, ese que había sido de su difunto esposo, don Hilario. Mientras se acomodaba, acarició el brazo del sillón, como si él aún pudiera sentirla. La casa estaba silenciosa, pero no era un silencio vacío, era un silencio expectante, lleno de preguntas que nadie respondía. Afuera, los gallos empezaban a cantar, anunciando el amanecer completo, y el sol comenzaba a pintar las paredes con un tono cálido. Entonces oyó algo. No fue un golpe ni un crujido fuerte, fue apenas un roce, como si alguien hubiera arrastrado los pies sobre la grava frente a su puerta. Rosalinda se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía distinguir los sonidos del pueblo, los pasos de doña Lupe camino al mercado, el trote del caballo del cartero, los gritos de los niños rumbo a la escuela. Pero ese sonido no pertenecía a ninguno de ellos. Con cautela se acercó nuevamente a la puerta. Abrió solo un poco, dejando que el aire fresco le rozara el rostro. No vio a nadie, ni sombras, ni pasos, ni siluetas escondiéndose en las esquinas. Pero en la orilla de la calle notó algo que no había estado ahí antes, una figura borrosa, apenas perceptible, que parecía desvanecerse con la luz del sol. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa pero firme. El viento respondió con un murmullo suave que movió las macetas de geranios. Nada más. Rosalinda cerró la puerta despacio, sintiendo que algo dentro de ella se revolvía entre miedo y curiosidad. Aquello no podía ser casualidad.
Durante años había recibido el pan y la leche sin ver a nadie, sin una pista, sin un indicio, pero esa mañana las cosas estaban diferentes, como si el misterio hubiera decidido acercarse un paso más. Hilario susurró mirando hacia el altar donde tenía su foto. Si todavía me cuidas desde donde estés, dame fuerza para entender lo que está pasando. A lo lejos, el sonido de unas campanas quebró el silencio, y Rosalinda comprendió que ese día marcaría el inicio de algo que no sabía si estaba preparada para descubrir. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y el aire de San Miguel de Allende se ponía más fresco, Rosalinda salió a barrer el frente de su casa, como hacía todas las tardes desde que enviudó. Le gustaba ver las calles tranquilas, escuchar las conversaciones lejanas y sentir el olor de las tortillas recién hechas que salían de la casa de doña Antonia. Era su rutina, su manera de mantener el alma en su sitio. Pero ese día, al inclinarse para recoger unas hojas secas, vio algo que le hizo detener la respiración. En la tierra, justo al borde de su escalón, había una marca, una huella. No era una huella grande, pero sí clara, profunda, como si alguien hubiera estado parado ahí por un buen rato. No pertenecía a ningún animal y tampoco parecía ser de un zapato común. Era una huella desgastada, de un calzado viejo, casi roto. Rosalinda se enderezó lentamente, sintiendo un hormigueo que le subía por la espalda. ¿Cuántos años habían pasado sin que nadie dejara siquiera un rastro frente a su puerta? Y ahora eso. Una huella solitaria, silenciosa, pero llena de intención. Miró hacia los lados. La calle estaba vacía. Los vecinos conversaban más arriba, pero nadie parecía haber pasado por ahí. Sus ojos se clavaron nuevamente en la marca y un pensamiento la atravesó como un rayo. Alguien había estado observándola más tiempo del que imaginaba. Decidió no tocar la huella, no quería destruirla, como si esa pequeña señal fuera la única prueba tangible de algo que llevaba años rondando en su vida. Dio unos pasos hacia atrás y entró a la casa con el corazón acelerado, como si esa huella fuera un mensaje directo. Una vez dentro, se sentó en la mesa y encendió la veladora del altar. La llama titiló suavemente, proyectando sombras en las paredes. Recordó entonces un detalle que siempre había guardado en silencio, incluso de sí misma. Desde hacía unas semanas había sentido que alguien la seguía cuando iba al mercado. Un presentimiento leve, pero persistente. Como si una mirada se clavara en su nuca. Como si un par de pasos se detuvieran cuando ella se detenía. Pero no había dicho nada, porque ¿quién le iba a creer a una viuda sola de más de 70 años? Respiró hondo, tratando de calmar los pensamientos que se agolpaban sin control. Fue entonces cuando escuchó el leve timbre metálico de su buzón, un sonido corto, seco, como si alguien lo hubiera empujado con los dedos. Rosalinda sintió cómo el estómago se le apretaba. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, abrió el buzón y encontró un pequeño papel doblado en 4. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Solo decía una frase escrita a mano con letra apretada y temblorosa. Perdóname, no sé cómo decirte la verdad. El mundo pareció detenerse alrededor de Rosalinda. Ese papel, esa huella, esos pasos que siempre escuchaba a lo lejos. Todo empezaba a unirse en una sombra más grande, más cercana, más peligrosa. Y lo peor era que, en el fondo de su corazón, ella ya sospechaba quién podría estar detrás de ese misterio. Esa noche, Rosalinda no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, con el papel entre los dedos, mirándolo una y otra vez como si las palabras pudieran cambiar. Afuera, el viento soplaba fuerte y los árboles del callejón golpeaban sus ramas contra las paredes como si quisieran entrar. Cada ruido la hacía saltar. Cada sombra parecía una presencia. Cuando el reloj marcó la medianoche,
Aunque ella siempre decía medianoche sin ver la hora, escuchó el canto lejano de un perro. Después, silencio, y luego algo más. Pasos, lentos, cargados, pasos que se acercaban por la acera de tierra. Rosalinda apagó la lámpara, llevada por un impulso antiguo, casi primitivo. Se escondió detrás de la cortina y miró hacia afuera. La calle estaba oscura, iluminada solo por un poste viejo que parpadeaba como si fuera a rendirse. Los pasos se detuvieron justo frente a su casa. Rosalinda sostuvo la respiración. De entre la oscuridad vio apenas la silueta de una persona, alta, encogida, como si cargara un peso muy grande en los hombros. No pudo distinguir la cara, pero sí reconoció algo. La manera en que la figura apoyó la mano en el barandal, esa forma tan peculiar, con los dedos ligeramente torcidos, como si alguna vez se hubieran fracturado y sanado mal. Esa mano, esa postura, ese temblor. Su corazón se detuvo un segundo. Era él. El nombre que no había pronunciado en tantas décadas se formó en su mente como un golpe. Mateo, el hombre que la había traicionado cuando ella tenía apenas 30 años. El que había desaparecido con una mentira que casi destruyó su vida. El que la había dejado marcada para siempre, y ahora estaba ahí, frente a su casa, en la oscuridad. Rosalinda retrocedió, cubriéndose la boca para no dejar escapar un grito que luchaba por salirle del pecho. Las piernas le temblaban como si fueran de vidrio. La silueta respiró hondo. Después, algo cayó al piso. Un paquete pequeño envuelto en papel periódico. El hombre lo dejó cuidadosamente en el escalón y se marchó, sin apresurarse, sin voltear, como si supiera exactamente que ella lo estaba viendo. Rosalinda escuchó sus pasos alejarse, uno tras otro, hasta que se perdieron entre las casas viejas del callejón. Pasaron unos minutos hasta que reunió valor para salir. Abrió la puerta despacio, como si temiera que él siguiera ahí, escondido. Recogió el paquete con manos temblorosas y volvió a entrar. Lo puso sobre la mesa respirando profundamente. Desenvolvió el papel. Dentro había una caja pequeña y un pedazo de tela. Al abrir la caja encontró una medalla antigua, la misma que ella le había regalado a Mateo la noche en que juraron construir una vida juntos. Aquella vida que nunca ocurrió. Y entonces vio la tela. Era un pañuelo con manchas de sangre seca. En una esquina, bordado a mano, estaba el nombre que la dejó sin aliento. Para Rosalinda, antes de que sea demasiado tarde. La casa se sintió más fría, más pesada, más peligrosa. Rosalinda entendió algo en ese momento. No se trataba solo de un regreso. Era una advertencia. Y lo que fuera que venía detrás de Mateo podía destruirlo todo. Rosalinda no pudo quedarse quieta. El pañuelo con sangre y la medalla pesaban como piedras sobre la mesa, como si guardaran dentro un secreto que late, que respira, que quiere salir. Caminó por la casa de un lado a otro, apretando los dientes, tratando de entender qué pretendía Mateo dejando eso ahí. No sabía si quería pedir perdón, si buscaba ayuda, o si estaba arrastrando hacia ella un problema que se había hecho demasiado grande. El amanecer llegó sin que pegara el ojo. Apenas apareció la primera luz, salió al patio a tomar un poco de aire. El cielo estaba nublado y el olor a tierra húmeda le revolvió el estómago. Todo en el ambiente parecía anunciar una tormenta, pero no de las que se ven en el cielo, sino de esas que caen sobre la vida de una persona sin avisar. Mientras barría el suelo, notó otra cosa extraña. Detrás del viejo mezquite del patio había un hueco en la tierra, como si alguien hubiera pisado ahí hace poco. No era grande, pero estaba fresco. Rosalinda sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. Era imposible que alguien hubiera entrado a su patio sin que los perros del vecino ladraran, pero ahí estaba la marca. Parecía la misma huella que había visto el día anterior afuera. Al inclinarse para observar mejor, encontró un objeto semienterrado. Con cuidado lo levantó.
Era un pedazo de madera, pequeño, con bordes quemados, como si formara parte de algo que había sido destruido por el fuego. Había una letra marcada con navaja, una M. Rosalinda retrocedió. Esa M la perseguía desde joven. Esa M había arruinado su vida muchas veces. Era la marca de Mateo, el hombre que nunca supo si amó o detestó del todo. Guardó el pedazo de madera dentro de la casa y se sentó frente a la mesa, mirando la medalla, el pañuelo con sangre seca y ahora ese nuevo fragmento. Todo parecía parte de una misma historia. Una historia que había comenzado décadas atrás, en la época en la que el pueblo sufrió un incendio que nadie quiso investigar a fondo. El silencio de la mañana fue interrumpido por uno de los golpes más fuertes que había escuchado en su puerta. Rosalinda dio un brinco, sintiendo el corazón treparle por la garganta. No esperaba a nadie, y menos a esa hora. Cuando abrió, vio al hombre que menos quería ver de todo San Miguel de Allende. Don Hilario, el excomandante de la policía, un hombre terco, duro, con una mirada que siempre parecía estar acusando a alguien. Tenía más arrugas que antes y caminaba con dificultad, pero sus ojos seguían igual de fríos. «Rosalinda», dijo sin saludar, «necesito hablar contigo». Ella tragó saliva. «¿Ahora qué quiere, Hilario?». Él miró alrededor antes de inclinarse un poco hacia ella, como si lo que iba a decir no debía escucharlo nadie más. «¿Lo viste?». Rosalinda sintió que el piso se movía bajo sus pies. No tuvo que preguntar de quién hablaba. «No sé de qué me habla», respondió con la voz más firme que pudo, aunque las manos le temblaban. Hilario la observó un largo momento, como si pudiera leerle el alma. Finalmente chasqueó la lengua. «Rosalinda, no te metas en lo que no entiendes. Si Mateo está rondando por aquí, no es por ti, es porque lo vienen siguiendo». El estómago de Rosalinda se cerró de golpe. «¿Siguiéndolo? ¿Quién?». Hilario suspiró, se acercó aún más y bajó la voz al mínimo. «Gente peligrosa, muy peligrosa. No es casualidad que reapareció después de tantos años, y si te dejó algo, lo que sea, más te vale dármelo para evitar problemas». Rosalinda sintió una mezcla de miedo y coraje. Ella había sobrevivido sola toda su vida. No iba a permitir que nadie la intimidara en su propia casa. «Aquí no hay nada suyo», mintió con serenidad. Hilario apretó la mandíbula. «Si lo cubres, Rosalinda, te va a arrastrar al mismo infierno donde él está metido». Ella no contestó. Hilario dio media vuelta y se fue, cojeando por la calle, pero sin dejar de mirar hacia atrás. En cuanto estuvo fuera de vista, Rosalinda cerró la puerta y la atrancó. Respiró hondo. Ahora lo sabía con claridad. Mateo no había regresado por accidente. Lo estaban cazando, y todo indicaba que ella estaba atrapada en el centro de esa cacería. El atardecer cayó sobre San Miguel de Allende con un cielo denso, cargado de nubes que parecían aplastar las casas coloridas del barrio. Rosalinda pasó el resto del día con las cortinas cerradas, escuchando cada ruido, cada voz que pasaba por la calle. Hilario la había dejado nerviosa, pero sobre todo la había dejado pensando. Si Mateo estaba huyendo, ¿de quién? ¿De qué? ¿Por qué justo ahora regresaba a buscarla? Cuando la noche llegó por completo, decidió encender solo una lámpara pequeña y sentarse junto a la ventana. La casa entera estaba en silencio. Incluso los perros del vecindario estaban inquietos, como si algo extraño flotara en el ambiente. En su mesa, la medalla, el pañuelo con sangre y el pedazo de madera formaban un pequeño altar involuntario al pasado. Cada objeto parecía tener vida propia, como si la estuvieran llamando por su nombre. Rosalinda llevó una mano al pecho y se quedó mirando la puerta principal. Algo dentro de ella sabía que esa noche algo iba a suceder. Era una intuición tan fuerte como un grito. Decidió prepararse. Caminó hasta la cocina, donde guardaba una linterna vieja que su difunto esposo, Esteban, había dejado años atrás. La probó, encendió. Funcionaba.
Al regresar a la sala, escuchó un ruido que la paralizó. 3 golpes suaves, seguidos de uno fuerte. Rosalinda sintió cómo las piernas casi no le respondían. Se acercó despacio, con la linterna en la mano, respirando apenas. Puso la oreja en la puerta. No escuchó nada. La calle parecía completamente vacía. —¿Quién es? —preguntó con voz apagada. No hubo respuesta. Rosalinda tragó saliva. Descorrió el seguro lentamente. Su mano temblaba. Abrió la puerta apenas unos centímetros. Y ahí estaba, Mateo. No como el hombre fuerte y apuesto que recordaba de su juventud, sino como una sombra desgastada por el tiempo. Tenía la barba descuidada, los ojos hundidos, la ropa sucia, y parecía estar al borde de desmayarse. Sus manos sangraban. Su respiración era irregular. —Rosalinda —susurró, y su voz era apenas un hilo. Ella sintió un vacío en el estómago. No sabía si quería abrazarlo o cerrarle la puerta en la cara para siempre. —¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó, intentando mantener la firmeza. Mateo dio un paso hacia adelante, pero perdió el equilibrio. Rosalinda lo sostuvo por instinto y él apoyó la frente en su hombro, temblando. —Me encontraron —dijo casi sin aire—. No tengo a dónde ir. Solo tú puedes ayudarme. Rosalinda cerró los ojos un instante. Era la misma frase que él había dicho la noche antes de desaparecer de su vida para siempre. La frase que marcó su destino. Lo ayudó a entrar. Lo sentó en la silla del comedor. Prendió la luz, solo un poco, para ver su estado. Mateo parecía derrotado, como si hubiera vivido una guerra entera lejos de ella. —Dime la verdad —exigió—. Toda. Ya no tengo edad para soportar más mentiras. Mateo levantó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas viejas. —Rosalinda, no vine para escondernos del pasado. Vine para decirte lo que nunca te dije, lo que te oculté, para protegerte. Ella apretó las manos contra la mesa. Su corazón latía con fuerza, pero no por amor, por rabia contenida. —¿Protegerme de qué? Mateo respiró hondo, como si esa pregunta le pesara más que su propio cuerpo maltrecho. —De ellos —dijo al fin—, de los hombres que quemaron tu casa hace tantos años. No fue un accidente, no fue mala suerte, fue por mi culpa. El silencio cayó sobre ellos como un puñetazo. Rosalinda sintió que el mundo entero se le apretaba en el pecho. Mateo, con la voz rota, agregó: —Y vienen de nuevo. Vienen para terminar lo que dejaron pendiente. La casa pareció oscurecerse de golpe. Afuera, un trueno retumbó como un mensaje. Ella entendió la gravedad. La tormenta ya había llegado. Cuando Mateo terminó de hablar, el silencio dentro de la casa se volvió tan pesado que parecía llenar cada rincón, como una neblina espesa que Rosalinda no podía apartar. Sentía el corazón latiéndole en las sienes, como si su propio cuerpo la obligara a recordar todo lo que había enterrado durante tantos años. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Sus manos temblaban y la sangre seca en sus dedos hacía que cada gesto se viera más desesperado. —Rosalinda —dijo con voz quebrada—, yo nunca quise arrastrarte a esto. Cuando éramos jóvenes, yo hice algo que nunca te conté, algo grave, algo que me marcó para siempre y que casi te destruye a ti. Ella no dijo nada. Lo miró con una mezcla de furia, miedo y una extraña tristeza que llevaba dentro desde la juventud. Casi podía sentir a la muchacha que había sido, la que confiaba en él, la que soñaba con una vida que jamás llegó. Ese incendio, continuó Mateo tragando saliva, no fue casualidad, fue un mensaje para mí, un mensaje de gente con la que me involucré cuando no tenía cabeza ni juicio. Yo pensaba que podía salir de eso, que podía arreglarlo, pero no pude. Y cuando amenazaron con hacerte daño, yo desaparecí para no ponerte en riesgo. Rosalinda apretó los dedos contra la madera de la mesa, tratando de controlar el temblor. Me tiraste como si fuera un estorbo.
soltó sin levantar la voz, pero con un filo que atravesó a Mateo de lleno. Te fuiste sin decir nada, sin una explicación. Me dejaste sola cuando más te necesitaba. Y ahora me vienes con esto. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para protegerme? Mateo cerró los ojos, como si cada palabra lo lastimara. No quería que me encontraras muerto, Rosalinda, ni que ellos te usaran contra mí. Por eso desaparecí, por eso dejé todo. Yo pensé que así te salvaba. Ella negó lentamente con la cabeza. No me salvaste, me destruiste. El aire en la sala se volvió insoportable. Rosalinda sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero no iba a llorar delante de él. No esta vez, no después de toda una vida de silencio. Mateo levantó el rostro, y sus ojos húmedos parecían llenos de culpa. Regresé porque ya no tengo a dónde correr. Y porque ellos me encontraron, me dieron un ultimátum, dijeron que iban a buscarte si no aparecía. Rosalinda se estremeció, sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué vendrían detrás de mí?, preguntó. Mateo tardó unos segundos en responder. Porque tú tienes algo que ellos quieren, algo que dejé oculto hace muchos años, algo que nunca tuve el valor de confesarte, algo que dejé dentro de tu propia casa. Rosalinda lo miró fijamente. El estómago se le revolvió. Su corazón empezó a latir más rápido, como si su cuerpo ya supiera la respuesta antes de que él la dijera. ¿Qué dejaste aquí, Mateo? Él tragó saliva, se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano. Un cuaderno, dijo. Mi cuaderno, donde escribí todo lo que sabía de ellos, nombres, lugares, fechas. Pensé que si todo salía mal, ese cuaderno sería mi única salida. Y lo escondí aquí, porque sabía que nadie sospecharía de ti. La voz de Rosalinda se quebró por primera vez. ¿Usaste mi casa como escondite? Mateo bajó la mirada. Sí, y ahora ellos creen que tú lo tienes. Por eso están por venir. Un trueno retumbó afuera con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas. El viento golpeó la puerta como si quisiera derribarla. Rosalinda sintió que el miedo se le metía bajo la piel, pero al mismo tiempo algo dentro de ella despertó. Una valentía cansada, una fuerza vieja que nació del dolor. «Dime dónde está ese cuaderno», exigió. «Ahora». Mateo levantó la mirada, y en sus ojos había algo más que miedo. Había arrepentimiento, había derrota, y sobre todo había un secreto. «Estaba bajo una de las tablas del piso», respondió. «Pero cuando escapaba, volví por él. Ya no está. Nos lo ganaron». Rosalinda sintió que el aire se le escapaba. Mateo susurró. «Rosalinda, vienen por ti, porque creen que tú lo encontraste primero». En ese instante, los perros del barrio empezaron a ladrar con una furia descontrolada. Después se escucharon pasos. Muchos. Ligeros, rápidos, decisivos, y la voz de un hombre gritó desde afuera. «Abra la puerta, doña Rosalinda, necesitamos hablar con usted». Mateo se puso de pie de un salto, pálido como un muerto. «Ya llegaron», susurró. Rosalinda sintió que la casa entera se llenaba de un miedo que lo inundaba todo, y supo que lo que pasara en los siguientes minutos iba a decidir su destino. Yo no sé bien cómo describir lo que sentí cuando aquella voz gritó desde afuera. No era un miedo normal, no era ese temor que una siente cuando pasa algo raro en la calle. Era un miedo que te nace del alma, un miedo que te dice que esa noche nadie en la colonia La Candelaria iba a dormir en paz. Mateo se puso de pie tan rápido que casi se cae. Su piel estaba tan pálida que podías jurar que la sangre le había abandonado el cuerpo. Yo lo miré y, por primera vez en muchos años, lo vi sin máscaras, sin la altivez de antes, sin esa seguridad falsa que siempre cargó. Era un hombre derrotado, acorralado y, para mi sorpresa, aterrado por mí. «Rosalinda, no abras», susurró, como si su voz pudiera detener lo inevitable.
Pero yo ya no era la muchacha ingenua que él recordaba. No era aquella que lo esperó noches enteras mirando por la ventana. No era la que lloró su desaparición, ni la que se culpó por no ser suficiente. Ya había criado hijos sola. Había enterrado a mi madre sin ayuda de nadie. Había trabajado hasta que mis manos se abrieron en grietas. El miedo todavía vivía dentro de mí, sí, pero estaba al lado de una fuerza que no tenía cuando era joven. Golpearon de nuevo, más fuerte. «Doña Rosalinda, abra la puerta, venimos en son de paz». La frase me dio más miedo que si hubieran dicho lo contrario. Yo respiré hondo, levanté la mirada y dije sin temblar: «Si vienen en paz, no tienen por qué tumbar la puerta». Hubo un silencio breve afuera, como si se miraran entre ellos. A través de la ventana vi sombras moviéndose. Mínimo 4 hombres. Llevaban botas, podían escucharse los pasos aplastando la grava del patio. Volteé a ver a Mateo. «¿Los conoces?» Él asintió apenas, con los labios apretados. «No son policías». No necesitaba que me lo explicara. Yo sabía exactamente qué clase de hombres golpeaban mi puerta. Los había visto más de una vez por la zona. Camionetas polarizadas, armas escondidas bajo chamarras caras, esa actitud de quien actúa por encima de cualquier ley. «Rosalinda», susurró Mateo, acercándose a mí. «Déjame a mí hablar, a ti no te van a tocar». Yo no sé por qué, pero esas palabras me encendieron una rabia antigua, una rabia que venía desde el día que él desapareció, desde el incendio, desde cada noche que pasé con mis hijos enfermos y sin un peso. «¿Ahora sí te importa?», le dije entre dientes. «Te hubieras acordado antes». Mateo bajó la mirada. «Tienes razón en odiarme, pero déjame arreglar esto». Antes de que pudiera responderle, golpearon una tercera vez. Esta vez no fue un llamado, fue una advertencia. «Última ocasión, doña Rosalinda». Abrimos o entramos. Mi corazón se apretó. No podía permitir que tumbaran la puerta. Mis hijos vivían ahí, mis recuerdos, mi vida entera construida con sacrificio. Así que di un paso hacia adelante y abrí. El aire frío de la noche entró como un cuchillo. Afuera había 4 hombres, todos vestidos igual. Botas, pantalón oscuro, chamarras gruesas. El que estaba al frente tenía una cicatriz larga en la mejilla, como si lo hubiera arañado un animal salvaje. «Buenas noches, señora», dijo con una voz tan calmada que resultaba más aterradora que un grito. «No venimos a causarle daño, solo queremos lo que nos pertenece». Yo levanté el mentón. «Aquí no tienen nada». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa buena. Era una sonrisa de quien cree que ya ganó. «Tenemos entendido que usted tiene un cuaderno muy valioso y necesitamos recuperarlo». Sentí como la sangre me hervía. Miré de reojo a Mateo. Él dio un paso adelante poniéndose entre ellos y yo, como si ese gesto pudiera borrar todo lo anterior. «El cuaderno no está con ella», dijo él. «Yo lo tomé. Yo lo tengo». Eso llamó la atención del hombre cicatrizado. «¿Ah, sí? Entonces entréguelo. Ahora». Mateo tragó saliva y yo supe que estaba a punto de confesar lo que yo ya sospechaba. No tenía el cuaderno. No lo había visto en semanas. Alguien más se lo había llevado. Y si alguien más lo tenía, era cuestión de tiempo para que esos hombres lo descubrieran y culparan a los dos. Mateo abrió la boca para responder, pero antes de que hablara, algo pasó que no esperaba. El hombre de la cicatriz dio un paso hacia mí. «Señora, no queremos hacerle daño, pero si está mintiendo, nos vamos a resentir. No sé qué me dio valor, coraje o simple hartazgo, pero me acerqué un poco y le sostuve la mirada. Yo no miento, no tengo su cuaderno. Pero si quieren registrar mi casa, háganlo. No tengo nada que esconder». Mateo se giró hacia mí con los ojos abiertos de par en par. «Rosalinda no», pero ya estaba hecho. Los hombres se miraron entre ellos, luego asintieron. «Chequen la casa». Entraron como una tormenta, revisando cada rincón.
Yo apreté las manos, sintiendo cómo la angustia me subía por la garganta, y mientras ellos revisaban, Mateo se acercó a mí y me susurró algo que me cortó el aliento. Rosalinda, se encuentran lo que yo escondí. No te van a perdonar. Era la primera vez que lo veía temblar de verdad, y no supe si temblaba por mí o por él. Nunca pensé que después de tantas vueltas, después de tanto dolor, después de tantos años creyendo que estaba sola, terminaría encontrándome frente a la verdad que había estado escondida desde el principio. Aquella mañana amanecí inquieta, como si el aire trajera algo distinto. No sé explicarlo, pero sentí que ese día algo se iba a resolver, algo que llevaba dentro atorado desde hacía tanto tiempo que ya formaba parte de mí. Fui a la puerta de mi casa en Guanajuato, como cada amanecer. Abrí con cuidado, esperando ver lo mismo de siempre: el pan dulce calientito y la botella de leche fresca que alguien dejaba sin fallar desde hacía semanas. Pero ese día no había nada. El escalón estaba vacío, frío, como si nunca hubiera recibido nada. Me quedé parada un rato largo, sintiendo cómo algo se cerraba en mi pecho. No era el pan, no era la leche, era la ausencia. Caminé hacia adentro con un silencio pesado siguiéndome. Mis manos temblaban mientras preparaba café, aunque ni siquiera tenía hambre. Había tratado de convencerme de que aquellos regalos eran una coincidencia, un gesto de alguien amable, un vecino quizás. Pero la verdad es que me había acostumbrado a sentirme acompañada por esa rutina. A mis 73 años, una compañía pequeña puede significarlo todo. Mientras me servía el café, tocaron la puerta. El golpe me hizo brincar. Mi corazón se aceleró, como si reconociera algo antes que mi mente. Caminé despacio, con miedo y curiosidad mezclados. Cuando abrí, casi se me doblan las piernas. Ahí estaba él, Ciro, el hombre que había amado en secreto, el mejor amigo de mi difunto esposo, el hombre que desapareció de mi vida sin explicación, el hombre que juré que no quería volver a ver, y al mismo tiempo el único que me hacía falta desde hacía décadas. Pero no estaba solo. Detrás de él había un joven de ojos enormes, oscuros, inquietos. Tenía una expresión que yo conocía, porque era igualita a la de mi marido cuando era joven. Me quedé sin aire. Ciro me saludó con la voz más suave que le había oído en toda la vida. María, perdóname por venir así, pero ya no puedo sostener esto. Ya no puedo mentirte. Lo miré con un nudo en la garganta. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué ahora? Él bajó la mirada, como si su alma pesara demasiado. Porque este muchacho, dijo señalando al joven, merece saber quién eres, y tú mereces saber quién es él. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Quién es? El joven dio un paso adelante. Mi nombre es Emiliano. Mi papá siempre me habló de usted. Dijo que usted fue el amor que nunca pudo tener. Me llevé las manos a la boca. Ciro cerró los ojos como si le doliera escuchar eso en voz alta. Yo nunca quise traicionar a mi mejor amigo, continuó, pero lo que sentía por ti era más grande de lo que pude controlar. Y cuando él murió, me alejé porque tenía miedo de que pensaras que buscaba aprovecharme de tu soledad. ¿Y los panes? Pregunté con la voz quebrada. Era yo, respondió con los ojos húmedos. No sabía cómo acercarme. No sabía si me odiabas. No sabía si todavía pensabas en mí. Solo quería que no te sintieras sola. El aire se volvió espeso. Emiliano respiró hondo. Yo convencí a mi papá de venir. Él no iba a hacerlo, pero yo necesitaba conocerla. Toda la vida escuché historias de usted, historias que él contaba cuando se le escapaba la tristeza. Usted fue el gran amor que él escondió, y yo quería verla con mis propios ojos. No pude contener las lágrimas. Ciro también lloraba.
Emiliano observaba todo con respeto, como si estuviera entendiendo la pieza final de un rompecabezas que había perseguido desde niño. Le pedí a los dos que pasaran. Nos sentamos en la sala, en un silencio que no era incómodo. Era profundo. Era un silencio lleno de vidas paralelas, de decisiones viejas, de dolores guardados. Ciro tomó mis manos y las sostuvo como si temiera que se deshicieran. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo con la voz hecha trizas. «Solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día en todos estos años. Yo respiré hondo, tratando de ordenar mi corazón. Me hiciste falta», le dije finalmente sin adornos. Ciro se quebró. Emiliano sonrió leve, y por primera vez noté que tenía mis ojos. No sabía explicarlo, pero lo sentía, como si un lazo invisible siempre hubiera existido entre nosotros. Pasamos horas hablando, contándome lo que vivieron, escuchando lo que yo callé tanto tiempo. El sol se metió sin que me diera cuenta. Cuando se levantaron para irse, Ciro se detuvo frente a mí. «Si tú permites», susurró, «quiero volver mañana, ya no con pan ni leche, conmigo, con mi hijo, con la verdad. Si tú quieres». Lo miré. Lo miré como se mira una oportunidad que la vida te negó demasiado tiempo. «Mañana está bien», respondí, «pero esta vez toca la puerta tú». Ciro sonrió con esa tristeza dulce que siempre lo caracterizó. «Siempre quise hacerlo», dijo. «Solo me faltó valor». Salieron de la casa. Los vi caminar calle abajo, uno junto al otro, y por primera vez en muchos años sentí que mi soledad ya no pesaba igual. Esa noche dormí con el corazón lleno, no porque hubiera encontrado una respuesta, sino porque al fin me atreví a escucharla.